La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Voy a tocar con usted hoy un tema esencialmente electoral. Yo no sé si se ha fijado usted en lo que ha pasado a partir quizá de la campaña del doctor Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de la República del 88 al 94. Antes, los candidatos de los diferentes partidos, y específicamente el candidato del PRI, hacían una campaña relativamente sosa, repetitiva frente a lo que se había hecho en cada 6 años. Unas mesas de análisis coordinadas por el IEPES, con especialistas que se echaban unos rollos clorofórmicos, etc. Y el candidato, pues ahí se disfrazaba de chamula o de ferrocarrilero, etc. Y poco importaba la imagen del candidato. Y poco importaba porque se sabía, era la realidad política de aquellos años, de los años del dorado autoritarismo, que cuando se destapaba, así se decía, a un candidato, automáticamente sabíamos ya quién iba a ser el próximo presidente de la República. La campaña, el proceso electoral era, vamos a ponerlo así aunque suene un tanto cínico, un simple formulismo. Pero a partir del sexenio, ya cuando gobierna Carlos Salinas de Gortari, quizá producto de su conocimiento de la política norteamericana, obtuvo su doctorado él en una de las universidades más prestigiosas de aquel país, la Universidad de Harvard, y con la contratación de asesores especializados y profesionales de los estudios demoscópicos, es decir, de la elaboración de encuestas para ir midiendo el ánimo de la población o las opiniones en torno a cuál tema o problema, etc. Las encuestas se convirtieron en una mercancía abundante. En el caso de la presidencia del presidente Salinas se decía que se elaboraban encuestas diariamente. Y de ahí eso, vamos a decir, penetró en los otros partidos políticos, y a partir del 94 ya las encuestas fueron el instrumento casi rey de los instrumentos analíticos, pero también se generó una situación perversa que fue separar la campaña y el desempeño del candidato en caso de triunfar en 2 etapas, decía. Una, la de candidato, y otra, la de gobernante. Y las 2 tenían reglas diferentes. En el caso de la etapa de candidato, el personaje nominado por su partido tenía que comportarse casi como estrella de cine, como rockstar, ser simpático, carita. Si había que bailar con la muchacha más bella del ejido, había que bailar con ella, que si había que hacer esto, lo hacía, agarrar niños acá, los agarraba, etc. Es decir, un tanto norteamericanizar las campañas. Y esto fue profundizándose con el paso del tiempo. Y luego llegaron los especialistas en marketing político para desarrollar lemas y medir el estado de ánimo del candidato, los focus groups. Y luego los asesores de imagen, que el corte de pelo te queda así, que este se ve mejor, que las camisas de este color, que el traje debe tener solapa angosta, las camisas deben de ser rayaditas por acá. Hay una serie de cosas que tienen que ver con la imagen para generar una imagen, vamos a decir, armónica con el cuerpo del candidato, pero a su vez que encuadrara bien en la televisión o en una entrevista, etcétera, etcétera. En algunos casos
les enseñaban a modular la voz, etcétera, etcétera. Y eso llevó, decía, a una situación perversa, que poco a poco el ciudadano fue decidiendo a quién entregar su voto por la imagen. Esto llegó a niveles grotescos en la campaña del candidato Enrique Peña Nieto. ¿Recuerda usted aquellas expresiones de "a ese bombón lo quiero en mi colchón"? O "con ese mangazo yo me embarazo"? Se vendía la imagen del licenciado Peña Nieto de un candidato guapo, atractivo para las mujeres, que representan en números redondos la mitad de los electores. Es un poquito más, pero vamos a decir que el 50% de los electores. De tal manera que presentar a un candidato feo, mal vestido, desaliñado, pues era perder un porcentaje de ese voto femenino, vamos a ponerle así. A la inversa, una candidata tenía que mostrar su mejor imagen. En algunos casos los asesores de imagen le decían quitarse estos kilitos de por aquí, estos kilitos por allá, que el pelo debe ser así, el color del cabello hay que ponérselo de esta manera, el maquillaje así, etcétera, etcétera. Y empezamos a vivir en la campaña el reino de los ingenieros de imagen. Bueno, y eso tuvo, decía, un efecto perverso, que era atraer el voto ciudadano por aspectos superfluos o aspectos tramposo-perversos, vamos a decir. ¿Por qué? Porque era la pura imagen, era la envoltura de ese candidato. Y se ocultaban aquellos elementos que tenían que ver con la parte más importante, que era legislar o gobernar, dependiendo si él iba para un puesto del Ejecutivo, presidente de la República, gobernador o presidente municipal, o si iba a buscar una posición en el Legislativo, tanto en el orden estatal como en el orden federal. De tal manera que el elector no tenía la menor idea de cómo gobernaría tal o cual candidato en caso de resultar victorioso. Y eso ha llevado a niveles grotescos, o sea, de una cosa donde individuos que pues escasamente pueden hilar dos frases seguidas con sentido, con lógica, y ganan una elección. En otros, personas con carentes de toda experiencia administrativa, sin conocer la práctica legislativa o los rudimentos de cómo es el Congreso de la Unión, cuál es su papel, etcétera, etcétera. Y esos candidatos, bien manejada su imagen, llegaban al Congreso de la Unión o a un Congreso local. Y esto pervierte la democracia. Hay otros países, particularmente algunos países europeos, donde el manejo de la imagen no es tan norteamericanizado como ha llegado a ser en México. Es más, esto ha sido tan grotesco, no sé si recuerda usted, el ingeniero Cárdenas es conocido por su rostro adusto, un hombre que es feo físicamente, pero el hombre callado así para dar la imagen de prudencia, de madurez, de inteligencia. Pues en una elección, no recuerdo cuál fue, si la del 97, lo hicieron sonreír, incluso había una foto de un cartel que llamó mucho la atención, porque el ingeniero estaba sonriendo. Si los asesores en imagen le dijeron, ría, tiene que sonreír porque se ve muy feo, así se ve adusto, asusta. Viene a cuento esto por lo que estamos viendo hoy con no pocos candidatos a gobernadores y también no pocos candidatos a diputados federales y locales y presidentes municipales. No podemos impedir que un hombre feo o una mujer fea, para utilizar un adjetivo de uso común, no busque verse bien, verse guapo uno o verse guapa, verse bonita la otra.
Pero esa es la realidad. Repito, no se puede impedirles eso. Lo que me parece que no debería ser es que no se hable de su trayectoria, de su experiencia, si es un hombre que ha ocupado el puesto de legislador, sea diputado o senador, por qué votó, qué temas apoyó y a cuáles se opuso, por ejemplo, para que el elector tuviera una idea más clara de cómo sería él en caso de resultar victorioso y ocupar otra vez un escaño o una curul. Y en el caso del candidato a gobernador, pues saber cuál ha sido su desempeño cuando fue presidente municipal o cuando ocupó una posición en el Poder Ejecutivo Federal o en un gobierno estatal. Pero no, las cosas se dan de otra manera. La imagen lo es todo. Un conjunto de frases elaboradas con una cierta intención para que se le quede en la mente al elector una imagen, un color de camisa, un saco cortado de tal o cual manera, etcétera, etcétera. Cuándo debe usar unos jeans, cuándo debe usar traje, cuándo un pantalón tipo pantalón caqui y una playera tipo polo, etcétera. Todo eso ha llegado a oscurecer o a impedir al ciudadano que se entere qué verdaderamente piensa ese candidato y cuál podría ser su desempeño en caso de resultar victorioso. Yo no sé si se ha fijado en esto. Yo le pediría a usted que se fije, que tome en cuenta esos detalles. Pero, si bien pues es agradable una candidata, un candidato a la vista, su comportamiento dicharachero, agarrando niños, platicando con las doñitas en un mercado, etcétera, etcétera. Pero vaya más allá. Trate de averiguar qué experiencia tiene, cuál ha sido su desempeño en puestos y cargos anteriores, para que usted pudiera tener una imagen o al menos datos e información de su potencial desempeño en caso de ganar la elección. ¿Y esto para qué? Para que no lo tome por sorpresa si un individuo muy guapo o una mujer muy bella son unas nulidades a la hora de estar desempeñando una diputación, estar en una diputación federal o local, o gobernadora, o presidente municipal, o presidente de la República. Vale la pena hacer un esfuerzo para eso. Créame que de esa manera reduciríamos el nivel de incertidumbre en torno a las capacidades reales de un candidato para su desempeño posterior en caso de resultar victorioso. Gracias y nos vemos mañana.